Buenos días, hermanas. Espero que se encuentren muy bien. Eh, Saludos desde Salem, Oregon. Normalmente estaría en España en este momento para la transmisión de esta clase, pero bueno, el Señor ha permitido diferentes circunstancias ahora mismo en nuestras vidas. Mi yerno, que vive aquí en Salem, tuvo un accidente muy serio de motocicleta hace 10 días más o menos. Tuvo varias fracturas, estuvo en el hospital ingresado varios días. Muchas gracias a cada una de ustedes que han estado orando por él, por mi hija. Gracias a Dios él está en casa, comenzando con su recuperación. Será una recuperación lenta, necesita un par de cirugías, pero bueno, gracias a Dios está en casa recuperándose. Sigue pasando mucho dolor, se fracturó 2 vértebras de la espalda y bueno, eso le provoca mucho dolor todavía. Entonces, si podéis orar por él, si pueden orar por él, lo agradecería muchísimo. Así que bueno, por esa circunstancia estoy aquí, ahora en Oregon. Me pidieron venir para ayudar a mi hija, a cuidarle. Bueno, sobre todo cuidar de mi nieto, y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. También quiero dar muchísimas gracias a cada una de ustedes que ha estado orando por mi cuñado, el pastor Hermenegildo Esteves. Él es esposo de mi hermana Mariana. Hicieron una visita a, a España. Son nuestros misioneros de nuestra iglesia por muchos años ya. Y por primera vez pudieron ir a visitarnos. Nuestra iglesia los llevó para allá. Y estando allí, él comenzó a sentirse mal. Lo llevamos a urgencias, le hicieron algunos estudios y finalmente pues le detectaron un cáncer, un linfoma que el tumor está rodeando la arteria aorta y presionando la vena cava, presionando algunos órganos también. Gracias a Dios no ha habido metástasis ni nada parecido y lo están atendiendo muy bien, gracias a Dios. Hoy mismo está en su 5ª sesión, si no me equivoco, su 5ª sesión de quimioterapia. Por favor, oren por él, oren por mi hermana, que tampoco se encuentra muy bien, y también por la provisión necesaria para enfrentar todos los gastos que han surgido con esta situación. Pero sobre todo quiero darles las gracias por orar por ellos. El Señor ha sido bueno, más que bueno. Les ha guiado clarísimamente. Y bueno, muchas gracias por sus oraciones. Esta mañana pues estoy aquí. La hermana Miriam me invitó una vez más a participar con ella en este ministerio tan precioso de la mujer virtuosa. Gracias a Dios por todos los recursos que Él nos da, ¿no es verdad? Para poder seguir conociéndolo a Él, conociendo su palabra, aprendiendo. El Señor ha sido más que bueno con nosotras. Esta mañana vamos a hablar acerca del tema, ¿cómo enfrentas el sufrimiento? ¿Cómo enfrentamos el sufrimiento? Hay muchas cosas en nuestras vidas que nos pueden producir temor, dolor, angustia, afán, estrés, ¿verdad? Es la pandemia de este siglo, de estos últimos tiempos. Pero lo que hacemos durante esos momentos es determinante para enfrentarlo con paz, porque podemos enfrentarlo con angustia, con afán, como lo hace el mundo, o con indiferencia, o con medicamentos, o con la ayuda de psicólogos y todas esas cosas que el mundo hace. Pero el Señor nos ha dado los recursos en su palabra para que podamos enfrentarlo con paz. Él quiere que nuestros corazones sean gobernados por la paz de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 27, y vamos a leer todo el Salmo. Y después, pues, continuaremos con nuestro estudio de esta mañana. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?
Cuando se juntaron contra mí los malignos, perdón, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Vamos a orar. Amado Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestra luz, nuestra fortaleza, nuestra salvación. Señor, gracias porque estando en tu mano, escondidas, refugiadas debajo de tus alas, morando a la sombra del Altísimo, realmente no tenemos nada que temer. Sin embargo, Señor, por nuestra naturaleza, por nuestra fe tan frágil, a veces dudamos y a veces tenemos temor. Perdónanos, Señor, por eso, pero te ruego, Padre amado, que nos ayudes a aprender, a poner en práctica las enseñanzas de tu palabra, a guardarlas en nuestros corazones, a confiar, Señor, en ti. Y, Señor, que tú guardes nuestro corazón con tu preciosa paz. Te ruego por cada una de mis hermanas que está escuchando, Señor, tú conoces las circunstancias que están pasando, que están enfrentando en este momento, o que van a enfrentar quizás próximamente. Señor, tú tienes control de todas las cosas, sabemos que no hay nada que a ti te tomes por sorpresa. Y podemos confiar, Señor, en que tu plan y tu propósito es bueno para nuestras vidas. Padre amado, usa tu palabra en esta mañana para hablar a nuestros corazones. Y te damos a ti, Señor, las gracias y te damos también toda la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo enfrentas, hermana, el sufrimiento o la adversidad? Estas cosas son normales en la vida, aunque no nos guste admitirlo. Puede variar la intensidad, la frecuencia o profundidad y duración de las mismas, pero todas las experimentaremos en algún momento de la vida. Y la verdad es que no suelen tomar turno. A veces llegan una cosa tras otra, sin parar. Un conflicto, una adversidad, una prueba, un dolor, uno tras otro, o a veces todos al mismo tiempo. Pero ¿qué hacemos en esos momentos? Los salmos están llenos de ejemplos de esta realidad. Ninguno de los salmistas, en realidad ningún personaje de la Biblia que fue fiel al Señor, intentó actuar o aparentar que su vida era perfecta y libre de aflicciones, de conflictos o de sufrimiento. Y el Salmo 27 es un buen ejemplo de esto. Aunque este salmo, aunque este es un salmo que habla de conflictos serios y de gran adversidad, no comienza hablando de los conflictos. David no comienza diciendo, oh, cuánto estoy sufriendo, cómo me han perseguido mis adversarios.
¿verdad? No comienza así. Comienza más bien con una declaración de fe de parte de David. Él comienza diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. Y luego hace una pregunta retórica. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Y nuevamente otra pregunta retórica. ¿De quién he de atemorizarme? Hermanas, si Dios es nuestra luz, si Dios es nuestra fortaleza, si Dios es nuestra salvación, realmente no tenemos nada que temer. Nada, ninguna de las cosas que pasen en nuestra vida debería controlar. El temor que enfrentamos en esas circunstancias no debería controlar nuestros corazones. Porque es una manera de decir, bueno, sí, Dios es mi luz, pero no sé si podrá con esta situación tan oscura que estoy pasando. Dios es mi salvación, pero tengo que buscar todos los recursos posibles a mi mano para que me ayuden a salir de esta situación. Dios es mi fortaleza, pero necesito el apoyo y la ayuda de otros para ayudarme a enfrentar esta situación. Hermanas, no. Si Dios es nuestra luz, nuestra salvación, nuestra fortaleza, una pregunta retórica, otra vez. ¿De quién temeremos? ¿De quién podemos atemorizarnos? Porque Dios nos guarda y ninguna circunstancia que Él permite en nuestras vidas está fuera de su control o de su cuidado. Entonces, hermanas, lo primero que hace David es dar una declaración de fe, porque lo primero que debemos hacer en el tiempo de sufrimiento es recordar quién es Dios. ¿Cuál es la meditación de tu corazón acerca de Dios en el tiempo de sufrimiento? ¿Qué te dices a ti misma? A veces pensamos que meditar es ese tiempo que apartamos, por ejemplo, que apartamos para pasar con el Señor por las mañanas, y en el que está todo en silencio, no hay distracciones, no hay ruido alrededor que pueda llamar nuestra atención, y en el que podemos apartar nuestra mente de otros pensamientos para meditar en Dios. O quizás el enfoque del mundo acerca de la meditación, pues es cuando te vas por ahí en la naturaleza, dejas tu mente en blanco completamente y tratas de conectar con la energía o la naturaleza o la creación que Dios ha hecho, en lugar de meditar en Dios. Pero eso no necesariamente es meditación, es una manera de meditar. Y me estoy refiriendo principalmente al tiempo que apartamos para pasar con el Señor, no a las filosofías del mundo. Pero meditar es más que eso, hermana. Meditar es ese pensamiento constante al que le estamos dando vueltas en la cabeza, la rueda de nuestra cabeza, ese pensamiento que constantemente nos estamos diciendo a nosotras mismas. En este salmo, David se dice a sí mismo, Jehová es mi luz. No es que se lo está diciendo a alguien más. Está hablando consigo mismo. Y hermana, lo que nos decimos a nosotras mismas es importante. Estoy estudiando un tema acerca del cerebro, de la neuroplasticidad del cerebro. Y el neurocirujano que escribió este libro, un neurocirujano cristiano, él dice, no sé realmente qué tan matemático, qué tan certero pueden ser estos estudios, pero él dice que más o menos, en manera general, todos nosotros pensamos unos 80,000 pensamientos al día. Eso equivale más o menos a un pensamiento por segundo. Y él dice que de esos 80,000 pensamientos, el 95% por lo menos no es verdad o no está basado en la verdad. El otro 5% puede tener coincidencia con la verdad o estar basado en la realidad, las circunstancias que nos rodean, reales. Pero además dice que estos pensamientos son cotidianos. Normalmente nos estamos diciendo a nosotras cosas que no son verdad o que no están basadas en la verdad. Y hermanas, aquello que pensamos, aquello que meditamos, aquello que alimentamos en nuestros cerebros, en nuestras mentes, va a dominar nuestro corazón también. Si estamos pensando en la verdad de Dios,
entonces podemos estar seguras que tendremos paz. Isaías 26:3 nos dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, en ti se esfuerza, ese pensamiento está basado en la verdad. Está meditando constantemente en lo que es la verdad. Ahora, hermana, piensa, ¿qué te dices a ti misma durante el tiempo de la adversidad, durante el tiempo de la prueba, durante el tiempo del sufrimiento? ¿Estás hablándote a ti misma la verdad? Este neurocirujano comenta también que nuestro cerebro puede escucharnos. Así que lo que tú estás pensando no es que sale en sí de tu cerebro, sale de tu mente, sale de tu alma. Pero tu cerebro escucha lo que te estás diciendo. Y por esa razón, nuestro cuerpo reacciona. Por ejemplo, se pone en un estado de alerta, se pone en un estado en el que está dispuesto a salir huyendo de un peligro, o se paraliza completamente porque no sabe cómo reaccionar. Es una manera en que un animal, por ejemplo, que es cazado, una presa, reacciona ante sus depredadores, se paraliza. Y hermanas, nosotras hacemos exactamente lo mismo. O nos ponemos en estado de alerta, listas para escapar, para huir, o nos paralizamos también delante del sufrimiento. Pero todo dependerá de lo que nos estamos diciendo a nosotras mismas. ¿Cuál es la meditación de nuestro corazón durante el tiempo de sufrimiento? Si estamos pensando en la verdad de Dios, en quién es Dios. David dice aquí, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Y por esa razón se pregunta, si esto es verdad, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Por qué debería tener temor? ¿Por qué debería temer las circunstancias que me rodean? Su enfoque, su meditación estaba en la verdad de Dios, en quién es Dios. Ahora, ¿quién es Dios, hermano? Dios, o cómo es Dios. Dios es tu Padre. Si tú has nacido de nuevo, si tú le has pedido al Señor Jesucristo que Él te salve, si Él es tu Salvador, Dios es tu Padre. Dios es el que te guarda. ¿No nos dice eso? Pedro nos dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. El Señor Jesucristo nos dijo que estamos en la mano del Padre, estamos en la mano del Hijo, y el Espíritu Santo nos ha sellado hasta el día de la redención. Estamos guardados con paz. Él es nuestro refugio. Él de verdad es aquel a quien podemos refugiarnos. Dios es bueno. ¿Sabes? Ninguna cosa que pasa en tu vida sale de un pensamiento malo de Dios hacia ti. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios es bueno. Todo lo que ha diseñado y ha permitido en tu vida ha salido de su buen corazón, de su buen plan para ti. Dios es bueno. Dios es fiel. Él nunca falla a ninguna de sus promesas. La Biblia nos dice en Corintios que todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, en Él sí y en Él amén. Dios no va a faltar a ninguna de sus promesas. Y es verdad, algunas de sus promesas, la gran mayoría de sus promesas son condicionales. Pero si nosotras estamos siguiendo la condición, si estamos cumpliendo con la condición que Dios ha dado para esa promesa, Dios va a cumplir su promesa. Dios es fiel. Entonces, hermana, meditar es pensar detenidamente en algo. Si la meditación de tu corazón en el tiempo de sufrimiento, en lugar de estar enfocada en la verdad de Dios, está enfocada en cuestionar a Dios. No entiendo por qué Dios permite estas cosas en mi vida. Si yo soy fiel, si voy a la iglesia, si me visto como a él le gusta, si leo su Biblia, si le estoy sirviendo, si estoy sirviendo en un país lejano y he tenido que dejar todo aquello que amaba y que era común para mí, lo he tenido que dejar atrás. ¿Por qué Dios permite que yo sufra? Yo creo que no estoy haciendo suficiente para Dios y por eso Dios
hace que me pasen todas estas cosas? A lo mejor ni soy salva. A lo mejor tenía que haber hecho algo más que solo confiar en Cristo. Hermana, ¿te das cuenta? Todos estos pensamientos están basados en la mentira, no en la verdad. Estás distorsionando la verdad de Dios, estás distorsionando la fidelidad de Dios. Y por esa razón, tu corazón puede estar turbado en el tiempo del sufrimiento, en el tiempo de la angustia. Tu meditación, la meditación de tu corazón, va a determinar cómo vas a enfrentar el sufrimiento. La meditación puede ser un muy buen ejercicio. En el Salmo 1 nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Es un buen ejercicio. Y después sigue diciendo algunas promesas que el Señor da al hombre justo, aquel que está meditando en su ley de día y de noche. Pero la meditación, hermana, también puede ser una trampa que nos hace entretener pensamientos que son mentira sobre Dios. Por algo, David oró en el Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermana, ¿qué piensas durante el tiempo de la aflicción? ¿Cuál es tu primer pensamiento? Voy a volver otra vez al libro de este neurocirujano, pero él comenta que nuestro cerebro forma caminos. Nuestro cerebro está acostumbrado y va fortaleciendo esos caminos de pensamiento. Si yo estoy acostumbrada a pensar siempre lo peor, lo más malo, cosas negativas, mentiras, durante el tiempo de sufrimiento, ¿sabes cuál va a ser mi primer pensamiento cuando empiece el sufrimiento? Lo más malo, negativo, mentiras acerca de Dios. ¿Por qué? Porque estoy entrenando mi mente, estoy entrenando a mi cerebro a pensar, a seguir un camino de pensamiento. Por algo el Señor nos dice que debemos renovar nuestra mente, que debemos renovar el espíritu de nuestra mente. Tenemos que aprender a pensar diferente. Y a lo mejor ahora mismo tú piensas, es que yo ya tengo este camino tan recorrido, tan trazado, que es difícil cambiarlo. Sí, hermana, es difícil, pero por la gracia de Dios no es imposible. Él puede ayudarte a cambiar tu pensamiento, a cambiar ese camino de pensamiento, a formar caminos nuevos, a debilitar los antiguos y a fortalecer caminos nuevos que guíen tus pensamientos constantemente a la verdad. Porque, hermanas, eventualmente vamos a creer y a ser dominados por aquello en lo que meditamos. Terminamos convirtiendo aquello que está en nuestro pensamiento en verdad. No es que se hace verdad, la mentira nunca va a llegar a ser verdad. Pero en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, eso que hemos estado meditando se transforma en la verdad y no está bien, porque podemos acostumbrarnos a pensar en algo que es mentira. La Biblia nos dice, lo primero que menciona sobre la armadura de la fe es que debemos estar ceñidos nuestros lomos con la verdad, firmes en la verdad, sin dar lugar, sin dar pie a que la mentira o a que una verdad, entre comillas, que hemos escuchado o a la que nos hemos acostumbrado, domine nuestros corazones. La verdad está en la palabra de Dios. La Biblia nos dice que su palabra es verdad. La verdad es Dios el Padre, Dios mismo. Él es Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. La verdad es el Señor Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y la verdad es el Espíritu Santo. El Espíritu es el Espíritu de verdad, quien además nos guía a toda la verdad, a toda verdad. Entonces, cualquier cosa que pensemos que venga a nuestras mentes, no porque venga a nuestras mentes ya es verdad, hermanas. Cualquier cosa que pensamos, tenemos que filtrarla por estos filtros, por la palabra de Dios, por Dios mismo, por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. Si contradice o niega alguna de las cosas que la Biblia nos dice que es verdad, entonces, hermanas, podemos estar seguras
de que lo que estamos pensando es una mentira. Y debemos arrepentirnos de eso y entonces enfocarnos en la verdad, a poner todo nuestro pensamiento en la verdad. El antídoto infalible para combatir la mentira es la verdad. Tenemos que alimentarnos con la verdad de la palabra de Dios para poder conocer a Dios y descansar en Él. ¿Qué sé acerca de mi Dios? Pregúntate eso, hermana, y escríbelo. Cada vez que veas en la palabra de Dios una frase que diga algo como Dios es, Jesús es, el Espíritu Santo es, escríbelo. Escríbelo, haz una lista en una libreta, haz tarjetas con la verdad de Dios, porque solo la verdad de Dios te va a ayudar a estar firme en el tiempo de la tribulación. ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuál es su propósito para mi vida? Hermana, Dios no nos llamó, no nos salvó para hacernos daño. Sí, nos permite pasar por pruebas. Él usa las pruebas para producir algo bueno en nosotras. Pablo dijo en Romanos que lo voy a leer, es en Romanos capítulo 8. Versículo, perdón, hermanas, no lo tenía pensado. 18 creo que es. Sí. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, Dios nos permite pasar por pruebas, pero con un fin superior, con un fin más grande, con el fin de formar a su Hijo en nuestras vidas, con el fin de manifestar su gloria en nuestras vidas. Dios sí permite el sufrimiento. No lo crea, pero sí nos permite pasar por él con un fin superior. Pero hermanas, tenemos que entender cuáles son los propósitos de Dios en nuestras vidas. ¿Puedo confiar verdaderamente en este Dios? Hermanas, lo primero que hizo David al enfrentar la adversidad fue recordar la verdad que sabía sobre Dios. En segundo lugar, lo que debemos hacer durante el tiempo de sufrimiento, debemos recordar quiénes somos en Él. Primero que nada, ¿quién es Él? Pero ahora, ¿quién soy yo en Él? Hermanas, con mucha frecuencia permitimos que el sufrimiento nos defina. Terminamos creyéndonos que somos aquello que sufrimos. Y lo digo con todo respeto. Yo sé que hay gente que ha pasado por sufrimiento muy profundo, por pruebas profundas, por abusos, por injusticias muy profundas. No lo digo en ninguna manera con burla o con falta de respeto, de verdad. Pero yo sé que el sufrimiento, hermanas, el dolor o la adversidad pueden dejar marcas tan profundas en nuestras vidas, cicatrices tan profundas, tan notorias, que a veces nos es difícil separar quiénes somos de aquello que sufrimos. Hermanas, la Biblia dice que el Señor Jesucristo sí llevó todos nuestros pecados, murió por nuestros pecados, pero también murió por todos nuestros dolores y por todas nuestras enfermedades, ¿no es verdad? ¿No nos dice eso Isaías 53? Él ya sufrió por nosotros, pero vino a morir por nosotras para rescatarnos de aquello que nos estaba esclavizando, que nos esclavizaba. Una de las cosas que nos esclavizaba era el pecado, es verdad. Pero hermana, otra de las cosas que nos esclaviza es el dolor que sufrimos, los padecimientos que hemos sufrido. Y sobre todo cuando permitimos que esos sufrimientos nos definan, nos dominen. Terminamos pensando de nosotras mismas que somos aquello que hemos sufrido. Y eso, hermana, podemos ver el ejemplo en Noemí, en la historia de Ruth 1:20. Noemí quiere decir gozosa. Y cuando ella volvió a Belén, cuando volvió de Moab a Belén, la gente decía, mira, ha vuelto Noemí. Y ella ¿qué dijo? No me llaméis más Noemí, sino llamadme Mara. No me digas gozosa, llámame amargada. Noemí, un momento en su vida por lo menos, permitió que el sufrimiento la definiera. ¿Tú permites, hermana, que el sufrimiento te defina? ¿Quién eres tú en Cristo? ¿Eres la abandonada, la olvidada, la abusada, la divorciada,
la desamparada o eres la amada, aceptada, hija de Dios, coheredera con Cristo? ¿Quién eres en Cristo? Hermano, no permitas que el sufrimiento te defina. Si el sufrimiento ha sido parte de tu vida, pero no es lo que te define. No permitas, el sufrimiento está en tu pasado, es verdad, pero tu pasado no tiene por qué definir tu futuro, no tiene por qué definir tu presente. Eres una nueva criatura en Cristo, eres amada, estás en la mano de Dios, Él te tiene esculpida, grabada en su mano, eres como la niña de sus ojos. Él te ama y Él no va a hacer nada para hacerte daño. Tenemos, hermanas, que recordar quiénes somos en Cristo. No, Dios no nos está haciendo esto como decían algunas mujeres en el Antiguo Testamento. La mujer cuyo hijo resucitó, Elías, cuando su hijo murió, que vino y le dijo, Eliseo, dijo que has traído a memoria mis pecados. No, Dios estaba haciendo algo más grande. Hermana, no, Dios no te está juzgando por tus pecados. Tus pecados han sido juzgados en el cuerpo de Cristo. Cristo ya llevó tus pecados. Cristo ya llevó la condenación de tus pecados. Lo que estás pasando no es, tendré que aclarar esto. No es por causa de pecado si no estás andando en pecado. Si estás caminando con el Señor, si estás siendo fiel al Señor, si lo amas, si lo buscas, si no estás practicando pecado, lo que estás sufriendo no es por causa del pecado, es una prueba. Ahora, si estás en pecado, es posible que lo que estás sufriendo sean consecuencias del pecado, sea consecuencia de la disciplina de Dios en tu vida. Pero el Señor dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay perdón en Cristo. No tienes por qué seguir viviendo en este sufrimiento por causa del pecado, porque hay perdón en Él. David encontró su ayuda no solo en el carácter de Cristo, de Dios, sino recordando quién era Él en Dios. Él dijo, Jehová es luz. Ahora no dijo eso. Dijo, Jehová es mi luz. Y esa es una diferencia abismal, una diferencia enorme. Jehová es mi luz, así que ninguna situación es suficientemente oscura como para causarme temor. No ando en tinieblas, porque mi Dios es mi luz. Él alumbrará mis tinieblas, nos dice la Biblia. Jehová es mi salvación. Estoy seguro en Dios. No hay ninguna situación que pueda asustarme, porque mi Dios me salva. Ya me ha salvado del pecado, pero me salva también de la aflicción. Jehová es la fortaleza de mi vida. Mi Dios es mi lugar seguro, el lugar seguro al que yo puedo ir a refugiarme en medio de la adversidad. Y por lo tanto podemos preguntarnos, ¿de quién temeré? Soy su hija amada, ¿de quién temeré? Si el sufrimiento es real, pero hermana, no permitas que eso que estás sufriendo o que has sufrido en el pasado te defina. Tu verdadera identidad depende de quién eres tú en Cristo. Si estás en Él, entonces puedes tener la confianza de que Él te guarda, de que Él te ama, de que Él te ha perdonado, de que Él está formando a su Hijo en ti. El sufrimiento es parte de la vida y debemos enfrentarlo sinceramente. No se trata de actuar como si todo estuviera bien y como si nada nos afectara, pero no debemos vivir anclados en Él ni permitir que nos defina. En tercer lugar, lo que debemos hacer en el tiempo de sufrimiento es pedir bien. Debemos pedir bien. David sabía lo que era el sufrimiento, lo experimentó varias veces durante su vida. Solo en este salmo habla de malignos, angustiadores, enemigos, habla de un ejército acampando en contra de él e incluso menciona la dolorosa posibilidad de ser abandonado por sus seres amados más cercanos, de ser abandonado por sus padres. Sin embargo, él pidió solamente una cosa al Señor.
En el versículo 4 nos dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Ahora, hermana, ¿qué es lo que tú y yo deseamos más que nada durante el tiempo de sufrimiento? Que el Señor lo quite, que nos dé paz, que sane la enfermedad, que nos permita olvidar aquella situación que causó el sufrimiento. Queremos pedir que el Señor nos muestre una salida para poder escapar del sufrimiento. Todas nosotras podemos orar por cosas así y lo hemos hecho. Yo estoy orando por mi cuñado. Estoy orando, Señor, si tú quieres, tú sánalo. Porque puedes, el Señor puede quitar el cáncer con decir una sola palabra y lo puede eliminar. Estoy orando por mi yerno. Estoy orando que el Señor le ayude a restablecerse completamente, que sane por completo de todas sus heridas. Pero yo no sé cuál es el plan de Dios. No sé cuál es su propósito. Lo único que pido, que ruego y les he dicho a mis hijos es que caminen con el Señor cada día, porque solamente de esa manera van a poder llegar a entender el propósito de Dios en medio de las pruebas también. David pidió solamente una cosa, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Él solo anhelaba durante ese tiempo de adversidad conocer más al Señor y disfrutar de su presencia. Y puedo pensar en otros personajes bíblicos. Pienso, por ejemplo, en José. La Biblia nos dice que José fue vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos, fue vendido como esclavo a Egipto, fue comprado por un hombre, por Potifar, lo puso como siervo en su casa, fue acechado espantosamente por una mujer malvada, impía, fue acusado injustamente, fue echado en la cárcel, estando en la cárcel fue olvidado por aquellas personas a las que ayudó. Y yo me pregunto, ¿cuál habrá sido su oración? La Biblia nos dice y lo recalca constantemente en la historia de José, que Jehová estaba con José. Si sufrió todas estas cosas, sufrió todas estas traiciones, estas adversidades, este sufrimiento, pero Jehová estaba con José. Y yo me pregunto, ¿qué habrá preferido José? Señor, sácame de esta situación, haz lo que tengas que hacer, líbrame. O Señor, mientras tú estés conmigo, yo voy a estar bien en medio de esta situación. Yo pienso, por el ejemplo de su vida, que él más bien oraba, Señor, mientras tú estés conmigo, estoy bien. Al final de su historia, él pudo decir, vosotros pensasteis mal contra mí. Todas estas cosas que me sucedieron sí fueron cosas malas, pero Jehová lo encaminó a bien. Lo encaminó a bien porque estaba andando con él, porque estaba andando en sus caminos, porque Jehová estaba con José. ¿Qué oramos tú y yo, hermana, durante el tiempo de sufrimiento? Señor, sácame de esta situación como sea, por medio de deudas, por medio de buscar ayuda en otras personas, por medio de seguir filosofías que no son correctas, por medio de andar, de alejarme incluso de tus caminos. Pero Señor, sácame de esta situación. O Señor, si es necesario, manténme esta situación, no la quites hasta que tú hayas cumplido todo tu propósito en mi vida. Y ayúdame a conocerte. La oración de David era esa, Señor, solamente te pido una cosa, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Y en cuarto lugar, hermanas, ¿qué debemos hacer durante el tiempo de sufrimiento? Debemos escoger contemplar. Debemos escoger lo que contemplamos, más bien. Debemos escoger contemplar la hermosura del Señor. Hermanas, es imposible fijar nuestra mirada en dos objetos que están en posiciones opuestas al mismo tiempo. Gracias a Dios, ¿verdad? Si no, tendríamos un ojo que va para allá y el otro que va para el otro lado. No podemos fijar nuestra mirada en dos cosas opuestas que están en posiciones opuestas al mismo tiempo. Tenemos que escoger lo que vamos a ver.
Si no escojo fijar mis ojos en el hermoso rostro de mi Dios, hermana, muy probablemente terminaré fijándolos en aquello que me atormenta, en aquello que me causa temor, en aquello que está provocando el sufrimiento. De igual forma, si decido mantener mis ojos en el horrible monstruo que me acecha, no podré mantener la vista puesta en aquel que puede sostenerme durante la carrera para que mi ánimo no se canse hasta desmayar, como nos dice Hebreos 12. ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a contemplar durante el tiempo del sufrimiento? Aquello que me causa dolor, la prueba, la aflicción, la angustia, lo que podría pasar, o voy a mantener mis ojos puestos en mi Señor, en su hermoso rostro, porque hermanas, nuestro Dios es hermoso, pero tenemos que escoger qué voy a ver, a quién voy a ver. La palabra contemplar tiene la idea de observar con atención, pero también con una actitud de quietud y calma. Seguramente todas hemos escuchado hablar de esa actitud contemplativa. Es como una actitud casi de meditación, de uno está viendo algo con el deseo de absorber aquello que está viendo, que penetre hasta su corazón. De eso se trata, contemplar. Es observar con atención, pero con una actitud de quietud y calma. Viene de una palabra hebrea que puede ser traducida como ver o mirar con atención, pero también, y esto es muy interesante, se puede traducir como escoger. Así que yo tengo que escoger mirar con atención y quietud la hermosura del Señor, en vez de dejar mis ojos fijos en el dolor, sufrimiento o adversidad que me acecha. En Hebreos 12, el autor nos dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos acecha, que nos asedia, y seguir corriendo con nuestros ojos puestos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe y es quien nos puede sostener nuestro ánimo para que no nos cansemos hasta desmayar. Hermanas, tenemos que escoger. Nuestros ojos no se van a poner en el Señor por medio de orar. Sí, por supuesto que podemos orar, pero el Señor no nos dice, ora para que tus ojos se fijen en mí. No, nos dice que debemos correr manteniendo nuestros ojos puestos en Jesús. En este salmo, David nos dice, Señor, ayúdame a contemplar tu rostro. No, él dice, yo quiero estar en la casa del Señor para poder contemplar su rostro. Yo quiero escoger contemplar el rostro de mi Dios. Hermanas, si hacemos estas cosas, las situaciones no necesariamente van a cambiar. No necesariamente se va a quitar la aflicción, pero podemos enfrentarla con paz y con gozo. Aquí en el Salmo 27, los últimos versículos, David dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¿Sí? Espera a Jehová. Hermana, si tú tienes en mente, si te convences a ti misma, si te estás diciendo a ti misma cosas como nunca voy a salir de esta situación, o si sigues arrastrando el sufrimiento del pasado y estás dejando que él te defina y estás viviendo por ese sufrimiento, permitiendo que defina no solo tu pasado, no solo tu manera de pensar de ti misma, sino también tu futuro. Entonces, hermana, tú has perdido de vista el hecho de que puedes ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, que puedes ver la bondad del Señor en esta vida, en este mundo. Y David dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hermana, ¿quieres enfrentar con paz el sufrimiento? Entonces fija tus ojos en el Señor. Contempla su hermoso rostro, contémplalo a Él y recuerda que puedes ver la bondad de Dios al final del sufrimiento, incluso en medio del sufrimiento, no al terminar el sufrimiento, no cuando Él te saque de aquí, sino en medio del sufrimiento puedes ver la bondad de Dios en todo momento. En este tiempo que mi hermana y mi cuñado han estado allá en España, constantemente nos hemos maravillado por eso, porque hemos visto la bondad de Dios
en este tiempo. Hemos visto cómo el Señor los ha sostenido, ha provisto milagrosamente y sigue haciéndolo, gracias a Dios. Le han dado atención médica excelente e inmediata, no tuvo que estar en una lista de espera ni un momento. Le han concedido ya la tarjeta sanitaria de España. Hemos visto la mano de Dios una y otra vez, constantemente. Hermanas, pero es porque Dios es bueno. Es también porque hemos, por la gracia de Dios, decidido, hemos escogido contemplar la hermosura del Señor en lugar de tener nuestros ojos fijos en aquello que nos puede causar temor. Hermana, ¿qué piensas tú en el sufrimiento? ¿Cómo vas a salir de él? ¿Crees de verdad que vas a ver la bondad de Dios? Si es así, entonces repítete para ti, haz tuyas las palabras, las últimas palabras de David. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, porque hay motivos para aguardar en el Señor, hay motivos para esperar en Él, hay motivos para seguir confiando, para seguir sosteniéndonos de esa cuerda que parece que a veces la sentimos frágil, pero hermana, si esa cuerda es la mano del Señor, aférrate a ella, porque Dios no te va a dejar. Quizás estás pasando un tiempo de sufrimiento. Quizás es un sufrimiento que nadie más puede entender, más que tu Señor. Quizás has pasado por tiempo de sufrimiento en el pasado, quizás en tu juventud, quizás en tu niñez, algo que te ha causado dolor, que te ha dejado una huella que tú sientes que es permanente en tu vida. Recuerda que esa no te define. Recuerda quién eres en Cristo, quién eres ahora en Cristo. Y desecha lo que queda atrás, como decía Pablo, prosigue a lo que está adelante. No permitas que aquello que sufriste en el pasado determine cómo va a terminar tu futuro y determine cómo vas a vivir el día de hoy, que quizás estás pasando otra vez por tiempo de sufrimiento. Entonces, 4 cosas que podemos hacer, que debemos hacer en el tiempo de sufrimiento. Debemos reconocer quién es Dios. Debemos reconocer quiénes somos nosotras en Cristo. Debemos pedir bien y debemos escoger lo que vamos a contemplar. ¿Qué vas a contemplar? ¿El monstruo que te asedia, el monstruo que te está acechando, aquello que te está causando temor? ¿O vas a escoger contemplar el hermoso rostro de nuestro Dios? Hermanas, porque nuestro Dios es verdaderamente hermoso. Te animo, hermana, escoge bien, escoge contemplar la hermosura del Señor. Recuerda que puedes ver su bondad incluso en medio del sufrimiento y agárrate bien fuerte de Él. Sigue esperando y sigue confiando en el Señor porque Dios es fiel, Dios es bueno. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de David en este salmo. Gracias, Padre, porque tú no intentaste ocultar el sufrimiento de aquellos que te sirvieron fielmente en el pasado, sino más bien nos diste un ejemplo a través de sus vidas para saber cómo debemos enfrentar nosotras el sufrimiento también. Señor, danos tu gracia para conocerte como tú te has revelado en tu palabra, para saber cómo eres, cómo es tu carácter, cómo son tus atributos. ¿Cuál es tu propósito, Señor, para nuestras vidas? Ayúdanos a recordar quiénes somos en Cristo. Y Señor, gracias porque tú, por tu gracia, nos has puesto en Cristo, nos has aceptado, nos has amado, nos has hecho tus hijas. Podemos, Señor, acudir al trono de la gracia confiadamente porque tú nos has puesto en Cristo. Señor, ayúdanos a pedir bien. Ayúdanos, Señor, a recordar que lo más importante del sufrimiento no es salir de él, sino que tú puedas cumplir tu propósito en nuestras vidas. Porque sabemos, Señor, que eventualmente tú puedes encaminar a bien aquello que fue pensado o que fue hecho para mal. Y Padre amado, ayúdanos a escoger cada día
contemplar tu hermoso rostro, Señor, contemplar tu hermosura, porque verdaderamente tú eres hermoso, Señor. Pero a veces hay tantas cosas que nos distraen, que nos turban alrededor, que quitamos nuestros ojos de ti y dejamos de ver, Señor, lo hermoso que tú eres. Ayúdanos, Señor, a escoger bien. Y Padre, danos la gracia para hablar a nuestros propios corazones la verdad constantemente, que podamos decirnos a nosotras mismas, a recordar en nuestros corazones la verdad, para, para que nuestro corazón pueda ser gobernado, guardado con la completa paz, Señor, que tú has prometido a aquellos cuyo pensamiento persevera en ti. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Te pido, Señor, que tú uses tu palabra para tu gloria y según la necesidad de cada una de mis hermanas. En el nombre de Cristo oramos, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, pues muchísimas gracias por su atención, por estar aquí. Nos vemos con el favor de Dios en la próxima ocasión. Que el Señor las bendiga, que tengan un buen día, que sea gobernado completamente por la paz de Dios. Un abrazo.